Facebook /El Financiero MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. Muy buenos días, amigas y amigos del Financiero. Bienvenidos a esta emisión de Pregúntale tú, en una serie muy particular que consiste en dialogar con los titulares de las delegaciones en el Distrito Federal, lo que ha resultado un ejercicio muy interesante. Hoy corresponde el turno a la delegación de Tlalpan y, mejor dicho, a su titular, Marisela Contreras Julián. Antes de conversar con ella, veamos una cápsula de lo que es la delegación de Tlalpan. En 1970, el Distrito Federal se dividió en 16 delegaciones políticas y Tlalpan, con una extensión de 312 kilómetros cuadrados que representan el 20.7% del territorio del Distrito Federal, se constituyó como la de mayor superficie. Hasta el año 2010, a pesar de ser la demarcación con mayor extensión territorial, demográficamente estuvo ubicada en el cuarto lugar con mayor densidad poblacional, sumando un total de 650.567 habitantes. Una problemática ambiental agudizada en esta época del año es el incremento de incendios forestales en las zonas más altas de la demarcación. Estadísticas del Subcomité de Incendios Forestales del Distrito Federal señalan que el suelo de conservación de Tlalpan ocupa el segundo lugar con más afectación por los incendios forestales. Según el Atlas de Incidencia en el rubro de equidad y género, elaborado por la misma demarcación, se han identificado poco más de 25 puntos de alto riesgo que vulneran la integridad física, sexual y emocional de las mujeres. Como en casi todo el territorio del Distrito Federal, Tlalpan celebra poco más de 20 importantes festividades relacionadas con la música, el arte, la gastronomía y la danza. No hace mucho, el barrio de San Agustín de las Cuevas, ubicado en el centro de esta delegación, recibió la distinción de Barrio Mágico, gracias a su riqueza cultural, histórica, arquitectónica y religiosa. Para hablar de estos y otros retos que enfrenta actualmente la demarcación, se encuentra en las instalaciones del Financiero Marisela Contreras, jefa delegacional. Bien, en efecto, aquí está Marisela Contreras, que visita las instalaciones del Financiero. Muchas gracias, delegada, por estar con nosotros. Alejandro, muchas gracias por la invitación a estar aquí en el periódico. En buena hora. ¿Cómo daría usted una primera aproximación a la delegación, además de la cápsula que ya hemos visto? Bueno, la delegación es la más grande del Distrito Federal, tiene 22% del territorio. Es una delegación donde hay contrastes y tenemos prácticamente todas las poblaciones, desde zonas rurales, zonas populares, zonas de unidades habitacionales. Tenemos algunas de las zonas de más altos ingresos y también tenemos zonas en condiciones de vulnerabilidad. Es una delegación de 650,000 personas aproximadamente. Tenemos un presupuesto de alrededor de 1.600 millones. Y con eso pues hay que hacer frente. Es un presupuesto parecido al de Benito Juárez, por ejemplo, pero con la diferencia que nosotros tenemos que dar
en nuestra delegación servicios básicos como agua, drenaje, luz, pavimentación. Delegada, ¿qué encontró cuando llegó a esta responsabilidad? Que desde luego ya la conocía cuando aspiró al cargo, cuando ha estado cerca de la delegación, pero no es lo mismo cuando usted se instala ya como responsable. ¿Qué encuentra? ¿Qué ve? ¿Cuáles son los retos más importantes? Bueno, en primer lugar es una posición a la que he aspirado desde hace tiempo y tener hoy la oportunidad de atender las necesidades inmediatas de la población, porque esa es la función de los gobiernos delegacionales, atender el tema del agua, atender los deportivos, las políticas sociales, las políticas económicas, el cuidado del medio ambiente. Entonces, efectivamente, es todo un reto en una delegación tan grande. Soy la primera jefa delegacional mujer. Y bueno, encontramos una delegación compleja, tuvimos que hacer allí varios ajustes administrativos, logramos rescatar todo el presupuesto, hoy estamos aplicando presupuesto participativo, tenemos más de 200 frentes de obra porque queremos cumplir en el presupuesto del 2012 y alrededor de julio estaremos iniciando con el presupuesto 2013 para ponernos al tanto. Soy una delegada que le gusta estar en la comunidad y hacemos recorridos para supervisión de obras, para entrega de los proyectos que se desarrollan, si son culturales, si son de obras, si son de infraestructura, si son de mejoramiento, si son de desarrollo económico, en fin, es parte de la tarea. ¿Cómo está esto del desfasamiento del presupuesto? Que hasta julio, agosto va a empezar con el del 2013. El tema está en que cuando llegamos a la administración tuvimos que cuadrar allí todas las cifras, reorganizar las fichas técnicas y logramos pues rescatar el presupuesto participativo que se ha empezado a ejercer. Hay un desfase en el ejercicio, pero nosotros estamos ya en este momento entregando esas obras, terminando las que hacen falta, porque es una obra por colonia más lo que que tiene que hacer desde el área de obras y servicios, que pues tenemos la construcción de banquetas, el remozamiento de deportivos, la realización de drenaje, meter líneas de agua, preparar todo lo que vamos a hacer con un proyecto muy grande que presentamos el domingo para un proceso de redistribución del agua potable con el rescate de 6 pozos, 3 de ellos que tienen muchos años sin funcionar. Hoy los vamos a echar a funcionar con el sistema de aguas, porque el problema del agua es uno de los principales, pero son de las acciones que hemos desarrollado. Entonces estamos terminando el ejercicio del presupuesto 2012 en presupuesto participativo. ¿Qué hicimos? Pues garantizamos que se adquirieran todos los bienes para desarrollar esas obras y hoy estamos entregándolas ya a nuestra población, a nuestra ciudadanía en las colonias en Tlalpan. Tenemos precisamente una intervención que grabamos justamente en Tlalpan con algunos de sus habitantes. ¿Cuál es entonces la pregunta sobre el agua? Mi pregunta básicamente es saber cuál es el motivo por el cual tenemos tantos problemas para que nos surtan el agua en pipas. Batallamos mucho, el agua en pipas es cara y bueno, nos están dando hasta 2 meses de tiempo de entrega y por lo tanto tenemos que comprar pipa particular. ¿Qué nos dice respecto de este abasto del agua por esta vía? Mire, justamente parte de lo que estamos haciendo con este proyecto, que va a tener una inversión de 40 millones, que tiene que ver con la rehabilitación de los pozos, con desarrollar y hacer nuevas líneas de distribución para que el tandeo en nuestra delegación sea mejor y tengamos que recurrir menos al agua de pipas. La delegación gasta 100 millones al año en el subsidio de este líquido a los domicilios y tenemos alrededor de 23,000 personas registradas, domicilios registrados para repartirla. Entonces tenemos una complicación porque nosotros cargamos en las garzas con contratos que se hacen a asociaciones que tienen pipas. Y entonces se va haciendo toda esta distribución que sí está teniendo complicaciones porque en las garzas cargan las pipas del DIF, cargan pipas particulares y cargamos nosotros en la delegación. Entonces el tiempo de espera a veces se hace muy largo, pero son acciones que estamos desarrollando con
el sistema de aguas con Ramón Aguirre para buscar soluciones que sean de largo plazo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es una inversión en la reorganización y la distribución de los pozos que tenemos para que se llenen los tanques, pero vamos a hacer líneas de drenaje, líneas de agua potable para que podamos hacer una mejor distribución que hoy no lo tenemos en nuestra delegación. Entonces queremos soluciones de fondo en este tema, porque por la aspiración es que en vez de gastar tanto dinero en distribuir pipas, lo utilicemos para la infraestructura. Pero para que esto se haga realidad, por más que se esté avanzando en ello, pues pasa un tiempo. ¿Qué pasa mientras con esta gente que necesita el agua? ¿Qué porcentaje de la población recibe el agua en Tlalpan mediante pipas? Mire, tenemos un registro de 23,000 domicilios que hoy tenemos actualizados y pues hemos ido haciendo también un procedimiento para disminuir, decir que llegamos con un rezago de 12,000 pipas, hoy tenemos un rezago de la mitad porque hemos estado buscando estar al día de lo que es la demanda ordinaria, más atender el rezago. Entonces, yo creo que para tener una solución lo que hay que reconocer es que hay un problema, yo lo reconozco, me he declarado en emergencia, he buscado la ayuda de la Asamblea Legislativa, hemos buscado la relación con el sistema de aguas y el gobierno del Distrito Federal para buscar solucionar. Entonces, decir que estamos trabajando en mejorar nuestros mecanismos de distribución. ¿La delegación cuenta con pipas propias? No. Curiosamente, pues han pasado todas estas administraciones y la delegación no tiene una infraestructura propia. Lo que hacemos es que se hacen contratos a personas que arrendan las pipas y en realidad lo que las personas pagan es el arrastre, porque la delegación paga líquido con este subsidio de 100 millones de pesos. Entonces, ¿quién recibe tiene que pagar? ¿Cuánto pagan? Pues varía porque son 5 zonas y hay pagos desde 62 pesos hasta 220 pesos por pipa. Ahora sí es importante decir que es parte pues, de lo que le toca al sistema de aguas de la Ciudad de México, pues la autorización de pipas privadas, que esas son mucho más caras, tienen un costo de entre 800 y 1,500. También pues es un negocio, ¿no? Y tenemos que reconocer que eso existe, pero como institución nosotros estamos haciendo este esfuerzo. ¿A usted le parece que el agua en Tlalpan es un asunto crítico? ¿Vive una situación crítica? Yo diría que es mi principal problema. Mire, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por hacer muchas acciones desde nuestras diferentes áreas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que tenemos en vista la inauguración de un proyecto que le llamamos Cielo, que es el Centro de Prevención y Atención de las Adicciones, que estamos haciendo mucho con nuestra clínica veterinaria, que estamos haciendo un gran trabajo para que las niñas y los niños se inscriban a actividades deportivas. Tenemos 2,500 niños inscritos de manera gratuita en nuestras albercas. Tenemos programas sociales diversos, estamos echando a andar programas de apoyo a las zonas rurales, hemos dado 78 apoyos para diferentes proyectos. Estamos trabajando en mejorar el tema de las vialidades, el asunto de los establecimientos de alto impacto. Estamos haciendo un gran trabajo de obra y de mejora comunitaria, tenemos 2 áreas, desde obras y mejora comunitaria. Hemos instalado en este periodo más de 3,000 luminarias y acabamos de adquirir material que nos va a llevar a atender estas necesidades de la población. Desarrollamos recorridos, actividades culturales, pero el principal problema es el agua. Yo en diciembre, cuando ya tuve toda la claridad de cómo estaba, buscamos que la Asamblea Legislativa nos diera recursos adicionales para atender este problema. Fuimos a la Cámara de Diputados también a presentar proyectos. Estos de la Cámara desafortunadamente no tuvieron eco para ser aprobados, pero nosotros hablamos de la Revolución Verde en Tlalpan, que significa proteger nuestras zonas de conservación ecológica, buscar que no crezcan malos asentamientos irregulares, porque tenemos que, como ciudad, hacer una acción de autoridad que nos permita preservar para las futuras generaciones toda esta zona que nos da oxígeno, que nos da agua a la ciudad. ¿Está en riesgo? Yo diría que hay riesgos grandes. Tuvimos hace 4 semanas un incendio que comprometió más de 220 hectáreas. Fue una tarea muy ardua donde pues hicimos un llamado a la Sedena, un llamado al sistema de prevención de incendios de Gobernación, estuvo
la Secretaría de Medio Ambiente, estuvieron los bomberos, estuvimos nosotros buscando cuidar, mitigar el fuego. Entonces sí creo que se requieren acciones fuertes, acciones contundentes y pues yo diría que tenemos que salvar el futuro. Más allá de, por supuesto, los incendios son un factor de deterioro muy importante, pero más allá de eso, en general, ¿existe un proceso de deterioro ahora mismo que hay que contener? ¿O en qué situación se encuentran estas áreas verdes? Mire, yo creo que tenemos que cuidar nuestros bosques. Nosotros planteamos que se hace urgente una acción de gobierno federal, gobierno del Distrito Federal y delegación, porque tenemos una zona arbolada que sí tenemos que proteger. Hay que reconocer que hay tala clandestina, hay que reconocer que hay menos condiciones para la producción agropecuaria y agrícola y que tenemos que reactivar estas zonas para su protección. El bono ambiental que permitiría pues que los comuneros y los ejidatarios no vendan para vivienda sus terrenos, sino que pues sigan siendo de labor. Entonces sí creo que el bono ambiental sería un elemento que nos ayudaría a proteger los bosques que tenemos, pero también las tierras de sembradío. Bien, pues habrá que hacer un esfuerzo. ¿Qué tanto recibe usted el apoyo en este sentido del gobierno de la ciudad y del gobierno federal? Específicamente, ¿con qué acciones y con cuántos recursos, si fuera el caso? Bueno, miren, nosotros presentamos nuestro proyecto de Revolución Verde a la Cámara de Diputados, no tuvimos éxito, como decía, pero hay una excelente relación con la Secretaría del Medio Ambiente, estamos trabajando de manera conjunta. Ahora estamos haciendo una evaluación de cómo han crecido las zonas irregulares y en su momento, pues desde el gobierno del Distrito Federal se tomarán las medidas pertinentes. Nosotros hemos contribuido con todo lo que tenemos en la delegación para hacer los estudios técnicos. Por ejemplo, hicimos hace unos 3 meses un desalojo de una zona para rescatar 8 hectáreas donde ya había alrededor de 50 casas, porque pues estamos haciendo ese tipo de acciones y muy de cerca con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Entonces pues estamos trabajando, en este poco tiempo hemos impulsado acciones, pero creo que habrá en su momento que hacer una mesa de diálogo y de discusión sobre la importancia del medio ambiente en el Distrito Federal y en particular estas zonas de Tlalpan, que es la más grande, con la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno de la ciudad y las instancias federales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este diálogo con la jefa delegacional de Tlalpan en unos minutos. Muchas gracias. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti.
Continuamos en Pregúntale tú, dialogando con Marisela Contreras Julián, jefa delegacional de Tlalpan. En materia de seguridad hay diversas expresiones que uno va conociendo todos los días y que también sin duda merecerán su atención. ¿Hay problema relevante de drogadicción en Tlalpan? Yo digo que hay algunas zonas donde hay que poner mayor atención. Siendo diputada hice una ley para la atención y prevención del consumo de sustancias psicotrópicas que mandata a las delegaciones a hacer sus instancias para la prevención delegacionales. Nosotros destinamos 4 millones de pesos para eso. Está en remodelación el espacio donde va a estar. Tendremos apoyo de personal calificado para dar las asesorías a las madres y a los padres, que cuando nos damos cuenta que los hijos pueden estar en algún riesgo de ese tipo, no sabemos cómo abordarlo. Aquí la idea es de manera lúdica, de manera agradable, dar herramientas a las madres y a los padres o tutores de menores de tal manera que puedan identificar, pero también realizar acciones de manera colectiva con las muchachas, los muchachos y la prevención. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un bando que es muy importante porque nosotros estamos planteando que no haya venta de consumo de solventes en las tlapalerías y hemos lanzado una iniciativa donde hemos planteado a la ciudadanía y haciendo conciencia de que no se tienen que vender sustancias solventes a los menores. Pero vamos combinando acciones. Entonces, Cielo, que es como hemos llamado al programa de este Centro para la Atención y Prevención del Consumo de Sustancias, pues vamos a tener una vinculación con otras instituciones para canalizar los casos. Coordinarse pues con las autoridades correspondientes para la atención de este asunto. En materia de seguridad pública yo he destinado varios millones de pesos para contratar policía auxiliar adicional al personal de seguridad pública para atender los asuntos importantes en la delegación con un mecanismo que nos permita ir dando respuesta a la ciudadanía. Tenemos un proyecto de iluminación que es muy importante para nosotros porque si hay iluminación pues se inhibe la delincuencia y es algo que estamos haciendo. Acabamos de firmar un convenio que se llama DELI para la protección e identificación de lugares de riesgo para las mujeres. También hemos trabajado en un proyecto donde estamos aplicando aproximadamente 66 millones de pesos para atender los entornos de las escuelas, de las lecherías, los lugares que son, porque por algún lado tenemos que empezar, los presupuestos no alcanzan para resolver de una vez todos los problemas que se presentan en la comunidad, pero estamos haciendo allí una selección, una coordinación también con la Secretaría de Seguridad Pública y decir que nuestra misión es ser la delegación número 1. Hemos ido avanzando, llegamos a ¿En materia de seguridad? En materia de seguridad. ¿Y en qué lugar están ahorita? Pues ahorita, la última vez estábamos en el lugar 13, llegamos a estar en el 2, entonces cuando llegamos a la delegación encontramos que había muchos problemas en ese sentido, una gran percepción de la inseguridad. Y pues con todas las acciones que hemos estado haciendo desde la Coordinación de Seguridad Ciudadana, que cuenta con una escuela de seguridad ciudadana para que la ciudadanía pueda contar con información y herramientas que les permitan la autoprotección también y que puedan conocer qué acciones pueden hacer, qué teléfonos de emergencia deben tener, cómo se pueden comunicar. Por ejemplo, en este programa de las mujeres hemos ideado un silbato por que las mujeres puedan traer y lo puedan soplar muy fuerte para dar alertas cuando sea necesario. Estas son pequeñas acciones que nos van a ayudar a mejorar nuestro entorno. Estas acciones se hacen justamente porque es muy frecuente la agresión de las mujeres en Tlalpan. Bueno, nosotros hemos encontrado algunas zonas de riesgo y lo que hacemos es que organizamos comités de mujeres, hacemos recorridos en las colonias, se identifican los lugares donde ha habido problemas y a partir de allí pues se toman medidas de seguridad, tanto comunitarias o de rescate de espacios públicos y el tema de la vigilancia y sobre todo esto que se llama la reconstitución del tejido social, que sepamos quiénes son nuestros vecinos, que sepamos quiénes viven a nuestro lado,
Me acuerdo hace años cuando el tema del mocha orejas que nos tocó allá por el Ajusco Medio, que una vecina decía, oiga, y era mi vecino ese señor y yo no lo sabía. Entonces, tiene que ver con que aprendamos a comunicarnos, que sepamos quiénes son nuestros vecinos y cómo podemos ser solidarios ante estas acciones. Muy bien, tenemos una pregunta de una habitante de la delegación. Adelante, por favor, creo que va en el sentido cultural. Y mi pregunta para la delegada es en relación a cuál es su plan de trabajo en relación a la cultura y en relación a los jóvenes, ¿no? ¿Qué líneas de trabajo se plantea para atender estos dos puntos? Programa en Cultura y Juventud. Cultura y Juventud, mire, son dos temas que son muy importantes para mi programa de gobierno. De hecho, estamos dando asesoría a 2.500 hombres y mujeres jóvenes que quieren ingresar al bachillerato. Estamos dándoles cursos de capacitación para que tengan mejores condiciones de hacer su examen único. Tenemos una unidad especial para la atención y prevención para la atención de la juventud. Y bueno, tenemos programas transversales como actividades deportivas, como salud sexual y reproductiva. Y mucho trabajo con las escuelas. Estamos para iniciar un proyecto con escuelas secundarias para atender a los jóvenes, para reducir las acciones de agresividad que se dan entre los jóvenes, tener noviazgos no violentos, por ejemplo. ¿Hay noviazgos violentos? Sí, eso es algo que se ha identificado. Yo trabajé hace como 15 años en el Instituto de las Mujeres y a partir de allí hicimos un programa que se llamó Noviazgos no violentos, porque hay que enseñar a las jóvenes y a los jóvenes a relacionarse de manera armónica y con una comunicación. Entonces son temas que nosotros estamos abordando. Si ya desde el noviazgo hay prohibiciones, hay celos, hay gritos, imagínense ya cuando son en pareja, se vuelve el tema sumamente complicado. Entonces, para nosotros es muy importante que los jóvenes aprendan a convivir de manera pacífica y con respeto entre sí, porque esto nos va a hablar de adelante parejas armónicas y que privilegian la comunicación. ¿Estaba descuidado el tema de la cultura en la delegación? Fíjense que era otro concepto de cultura. Para nosotros la cultura tiene que ver con la intervención comunitaria, no solamente llevar espectáculos de música, en fin, sino que tiene que ver también con el rescate de las propias acciones culturales de nuestra comunidad. Y mi proyecto tiene que ver con ir a las colonias, ir a los pueblos, ir a las unidades habitacionales. Tlalpan es muy grande y no todo se va a centralizar en el centro de Tlalpan, en el espacio delegacional, que nos parece que eso, pues en algún momento la idea es que podamos ser comparadas con otras delegaciones culturales como Coyoacán, pero en términos de actividad comunitaria es ir a las colonias. Hemos, por ejemplo, inaugurado un curso de coros en la zona de Villacuapa. Estamos para echar a andar acciones de promoción cultural y en breve tendremos nuestra escuela de títeres. Vamos a tener una escuela comunitaria de títeres donde las personas se van a inscribir y el compromiso será regresar a la comunidad una vez que ya saben hacer el diseño de sus muñecos, sus teatrinos, sus diálogos, con temas que sean de interés y que tengan un contenido educativo. Por ejemplo, podríamos hacer de manera divertida obras de títeres que reduzcan o que enseñan a las niñas y a los niños a prevenir el bullying en las escuelas. Y entonces pues tenemos como 160 escuelas donde podríamos acudir y la idea es que estas personas que aquí se capaciten pues vayan después a la comunidad, que regresen. Tenemos una orquesta infantil y juvenil que yo etiqueté recursos cuando era diputada. La orquesta está, vamos a hacer grupos con la orquesta, son alrededor de 180 niños y niñas y vamos a hacer unos 6 o 7 grupos de tal manera que por ensambles puedan ir a la comunidad, a un pueblo, a una plaza a presentarse. No me interesa la orquesta en sí misma, que ya tiene un gran valor, sino que esta orquesta y estos niños que han aprendido a tocar en este espacio vayan a su comunidad, vayan a sus colonias, presenten lo que ellos han desarrollado al margen pues de las temporadas donde puede estar toda la orquesta. Escucharlos tocar cuando no sabía nada de música, no tenían
ningún acercamiento con instrumentos, pues es algo muy emocionante. De regreso al tema de la seguridad, delegada, decía usted que en el 12 quizá y del 12 al primer lugar. ¿Esta es un sueño o hay una ruta para alcanzarlo? A ver, yo creo, hay una ruta, pero además quisiera decir que estar en el número 1 es estar en la peor condición. Estar en el número 13... estamos hablando entonces de que el 13 es solamente 3 o 4 para ocupar el lugar primero. Así es. Okay. Entonces la idea es llegar al número 16, que en estricto sentido significaría que pudiéramos estar en el número 1, y que eso tiene que ver con disminuir los asaltos, disminuir el robo a vehículos, el robo a casa habitación, en fin, todas estas cosas, y pues poder tener... Hay delegaciones que dicen, avanzamos el 100%, por ejemplo, si en una delegación se roban 2 autos al mes, pero dejan de robarse uno, pues tuvieron una disminución del 50%. En cambio, nosotros tenemos zonas que son de conflicto, como la zona de hospitales, donde hay robo de vehículos, o la zona de Villacuapa. Y si en una jornada de un mes nosotros disminuimos a veces 10 o 12 vehículos, pues apenas estamos disminuyendo un 20 o 25, pero en números redondos pues significa otra cosa. Entonces depende mucho, los indicadores allí la Secretaría de Seguridad Pública los va armando, y pues el objetivo es que lleguemos a estar en el lugar 16. Ahora, pero esto es materia del gobierno central. Claro, pero hacemos trabajo coordinado. Sí, entiendo, todos los días tenemos nuestras reuniones de coordinación de seguridad pública con el Ministerio Público, con la Policía de Seguridad Pública, con el Juzgado Cívico, con la Policía Auxiliar, con los médicos, en fin, y la delegación. Entonces tenemos estas reuniones donde revisamos cómo está el índice delictivo y hacia dónde tenemos que juntar todas nuestras fuerzas. Ahora yo digo, no todo es policía, también tiene que ver con el tema de las políticas sociales, con el tema de la cultura, con que los jóvenes tengan alternativas para la recreación, para la educación. Entonces nosotros, lo que nos toca a la delegación pues es hacer todas estas cosas que pues, buscamos hacerlas de manera integral. Habló hace un momento de que ha contratado algunos policías. ¿Esto es posible? Porque normalmente los jefes delegacionales nos han platicado, bueno, pues es que ahí no puedo hacer más que coordinarme con el gobierno central, pero no habíamos escuchado esto de contratar directamente la delegación a agentes. Es policía auxiliar, y también es en coordinación con el gobierno de la ciudad, policía auxiliar. La policía auxiliar, sí. Okay, de acuerdo. Es decir, así como se contratan en las unidades las UPCs, las unidades de policía, nosotros decidimos hacer esto, pero estamos en estrecha relación con ellos. ¿Qué les diría, delegada, a una persona que ya tiene mucho tiempo de vivir con este abasto del agua muy irregular a través de pipas, normalmente caro, más caro comparado con cualquier servicio de agua entubada, en fin? ¿Qué le diría al corto plazo? ¿Qué decirle? Porque le podemos hablar de que tenemos un gran plan y es muy importante y no hay que demeritarlo, algún día fructificará, pero en tanto, ¿qué le diría? Bueno, este proyecto lo vamos a iniciar en 3 meses, pero va a terminar. No es a largo, este mismo año. O sea, este proceso de redistribución terminaría este año. Que tiene que ver con echar a andar los pozos. Digamos, yo quisiera reducir el próximo año mi presupuesto de pipas para que una parte de allí la podamos utilizar para seguir ampliando nuestra red y mejorando. Mire, por ejemplo, tenemos el pozo de Toriello Guerra. Es un pozo útil, pero nosotros abrimos la llave allí y están tan viejas las redes que tenemos inmediatamente fugas. Quiero decir que en este periodo hemos reparado alrededor de 3,000 fugas. Estamos hablando desde que entré hasta el día de hoy, 3,000 fugas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Cambiar la red de esa zona para que ese pozo pueda distribuir allí, y el pozo que hoy está surtiendo la zona de Toriello Guerra, pues pase a surtir otros tanques que van dirigidos a la zona de los pueblos donde tenemos dificultades de agua. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo hoy, y no se va a ver porque es en el subsuelo, por eso agradezco mucho la oportunidad de poder hablar de este tema en estos medios masivos, porque eso nos permite decirle a las personas, vamos a hacer esto y vamos a invertir 40 millones de pesos
que no los vas a ver porque no son juegos infantiles, porque no es pavimentación de una calle, porque no son luminarias, va a ir por el subsuelo, pero nos va a mejorar la distribución. Y yo diría que pues primero tenemos que conservar nuestras zonas que hoy son de conservación para no seguir creciendo la ciudad de manera extensa, y decirles que estamos haciendo un esfuerzo en la redistribución del agua. Hoy la delegación de Tlalpan está empezando a hacer su flota de pipas también para marcar el ritmo. Estamos en ese proceso. ¿Hay presupuesto para adquirir pipas? Pues estamos allí sacándole, yo creo que si tuviéramos cuando menos inicialmente unas 20 unidades, nosotros estaríamos en posibilidad de marcar también el ritmo. Y obviamente pues tenemos que dar prioridad a que en estas negociaciones con el sistema de agua, pues que las pipas que surten Tlalpan tengan prioridad en las garzas. Delegada, muchísimas gracias por esta entrevista y déjeme hacerle la siguiente y final pregunta. ¿Cómo le gustaría ser recordada en su calidad de delegada? ¿Cómo le gustaría? A ver, usted se imagina, cuando yo me vaya la gente va a pensar que fui eficaz, que fui honesta, que fui generosa, que fui cercana. ¿Cuál de esos adjetivos es el que usted privilegiaría? Pues que fui eficiente. Creo que esa es la palabra que concentra todas los otros adjetivos, porque si somos eficientes significa que estamos dando una respuesta a las necesidades de las personas, que hemos trabajado y que estamos trabajando mucho para lograr los objetivos, que soy una delegada que sale a la calle, que recorre, que supervisa obra, que acude a los festivales culturales, porque también tiene que ver con cómo nosotros vemos lo que están haciendo nuestros compañeros que integran el gabinete. Decir que esta es una delegación que tiene proyecto, que tiene autoridad y que hay un mando que soy yo por voluntad popular y que pues quiero hacer el mejor de los papeles. Yo digo, en este periodo quiero hacer el mejor de los papeles de mi vida y he tenido muchos papeles políticos, pero este es el más cercano a las personas. Y en cuanto a obra, ¿qué pone en primer lugar? Agua, medio ambiente, niñez, juventud, cultura. Agua, porque podemos tener todo lo demás, pero si no tenemos agua, baja y merma nuestra calidad de vida. Por eso es que ahora que hemos estado discutiendo la entrada de el programa contra el hambre del gobierno federal, uno de los planteamientos que yo he hecho es que pudieran apoyarnos dirigiendo recursos para atender el problema del agua que tenemos en Tlalpan. Eso nos ayudaría mucho a mejorar la calidad de vida y después todo lo demás, por supuesto. Muchas gracias, Marisela. Muchas Le agradecemos mucho su presencia en las instalaciones del Financiero. Hablando de la delegación que es su responsabilidad, la responsabilidad de Tlalpan. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos del Financiero. Los esperamos el próximo martes para continuar preguntándole a los personajes relevantes de la política, de la administración pública y de la sociedad en general. Nos vemos el próximo martes.